si no hay negocio, no hay sustentabilidad atrás de eso. Entonces tienen que ir de la mano. Grupo Libertad fue pionero en estos temas. En eficiencia energética ni hablar, y en la parte de economía circular también. Querían dejar de hablar de ahorro, y a ellos les propuse empezar a hablar de eficiencia energética. Porque son cosas que no van a pasar de moda, son cosas que las vamos a hacer ahora o dentro de 15 años. En algún momento el mercado nos va a pedir que lo hicieran. Con la eficiencia energética redujimos un 32% del consumo, con muy poca inversión. Uno primero tiene que creerse esto, tiene que apasionarse de esto, después salir a buscar el apoyo. Y el apoyo viene, cuando te ven con la pasión y te ven que funciona, el apoyo viene solo. Bienvenidos, esto es Hagamos Circular la Palabra. En Córdoba no solamente la sustentabilidad es una política pública, sino que además el empresariado cordobés, los grandes grupos en Córdoba también se ocupan de estos temas. Por eso hoy vamos a recibir a Octavio Menso, que es gerente de Facilities de Grupo Libertad. Conoce a Octavio Luis Menso, bioingeniero y gerente de Facility en Grupo Libertad. Responsable de salvaguardar activos y liderar la gestión de sustentabilidad con eficiencia energética, implementando ISO 50001 y ahorros impresionantes. Apasionado del ajedrez, jugador de tenis con garra y hincha fanático de instituto. Valora las certificaciones como clave para el progreso. Un estratega verde que mueve piezas maestras. Octavio, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a ustedes por la invitación y por esta oportunidad a las empresas privadas de darnos el espacio para hablar de estos temas. Es que siempre decimos nosotros que el tema de la sustentabilidad y el cuidado del ambiente es entre todos. Es decir, parte quizás de una política pública, pero después todos los actores tienen que tener una participación, pues si no es imposible, ¿no? Tienen que acompañar. Exactamente. Tienen que adoptar esa política pública, acomodarla a su unidad de negocio y después poder volcarle algo a la sociedad. Exactamente. Porque tampoco esta es una cuestión absolutamente lúdica, digamos. Siempre tiene que tener también el sustento de... Vos desde la parte privada podés hablarnos de esto, ¿no? Es decir, tiene que tener un sustento atrás que también tenga que ver con la actividad y con el negocio propio de cada... Por supuesto. De cada grupo. Tiene que ir compatibilizando el negocio, porque si no hay negocio, no hay sustentabilidad atrás de eso. Entonces, tienen que ir de la mano y se tienen que ir complementando una con la otra. ¿En qué anda Grupo Libertad, Octavio? Sé que hay distintas aristas que te tocan de cerca en esto de la sustentabilidad y tu rol dentro del grupo. Pero que me cuente, primero hagamos si querés un pantallazo general y después ahondamos en cada una de las cuestiones en la que está el grupo. Bueno, a ver, Libertad con todo lo que tiene que ver con sustentabilidad ya hace mucho que viene trabajando. Empezó, si mal no recuerdo, yo todavía no trabajaba ahí, pero en el año 2010 con todo lo que era el Pacto Circular, que estaba más enfocado en el tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ahí se empezó a trabajar mucho con la parte del reciclado, del cartón, del stretch, y a partir de ahí ya se formó lo que nosotros denominamos en el Grupo Libertad el Pacto Circular, ¿sí? Donde empezábamos ya a trabajar con la comunidad, incorporando esos residuos que traían de la zona y volcándolo también a todo lo que era la circularidad. Trabajábamos con la gente de IRCA, que entiendo que los conocen, y bueno, y ahí empezamos con todos esos trabajos. Ya para el año 2017, en Libertad empezó a sonar mucho el tema de la eficiencia energética. Y ahí se arma el área donde estoy yo ahora, gerenciando, el área de Facility, donde su principal propósito era eficiencia energética y la parte ambiental. En esa parte ambiental nos adueñamos, si se quiere, de la parte operativa del tratamiento de residuos, pero también incorporamos todo lo que era el tratamiento de efluentes que volcamos, ya sea a cloaca o, en el caso de Rider Indarte, que volcamos al río. Con lo cual tenemos normas muy estrictas que cumplir para no contaminar. Todo eso terminó de redondear lo que
después le llamamos la rueda de valor de sostenibilidad de la empresa. ¿Okay? Entonces tenemos la parte de residuos, la parte de eficiencia energética y la parte de efluentes, y todos los estamos gestionando. Si querés entramos en detalle o no, Espérame ahí. pero ese es el macro de todo lo que se encarga Libertad de la parte de sostenibilidad. Me dijiste la rueda, ¿cómo es? El pacto circular, Sí. la rueda de valor. La rueda de La valor. rueda de valor. Ahora, esto es una cuestión que tiene un seguimiento continuo, es decir, porque entiendo por el manejo que tienen los grandes grupos que debe haber reporte a lo mejor autoridades que están en otra parte que no están en Argentina, y esto hay un seguimiento, hay atrás un ojo puesto en estas cuestiones de manera continua. ¿Cómo se trabaja eso? Sí, hay en principio, cuando dependemos de nuestra matriz francesa, sí había reportes que hacer, Sí. hay reportes que hacer, con lo cual teníamos una guía. Ahora que pertenecemos al Grupo Calleja, que es un grupo salvadoreño, no tenemos que hacer ese reporte, pero sí hacemos un seguimiento nosotros interno. ¿Por qué? Porque al ser cuestiones que en la parte, por ejemplo, de eficiencia energética que tenemos certificada, tenemos que hacer la mejora continua. Entonces tenemos que hacer ese seguimiento. En lo que es el tratamiento de efluentes, tenemos el seguimiento gubernamental porque es algo crítico para nosotros. Bien. Entonces siempre tenemos el plan de gestión ambiental. Nosotros en nuestros predios en Córdoba tenemos planes de gestiones ambientales, que esos son auditados. Y tenemos auditores internos que nos hacen el seguimiento del cumplimiento de esos planes. No, te lo pregunto porque a veces también es, viste, bueno, vamos a eficiencia energética. Bueno, pongamos los paneles, listo, después vemos, digamos, queda en la foto marketinera y después no hay una continuidad. Por eso te lo preguntaba, a ver cómo lo trabajas. Nosotros lo trabajamos todo documentado, tanto en la parte ambiental como en la parte de eficiencia energética. Una por cumplimiento de norma, otra por el cumplimiento de la normativa vigente del gubernamental. Porque viste que por ahí dicen que aquello que no se puede medir no se puede gerenciar. Exactamente. Entonces, digo, lo importante también es ir midiendo cuáles son los resultados de todo esto que ustedes van haciendo. Por supuesto, y aparte, la medición, más allá que te ayuda a mejorar, la mejora continua, también te ayuda a mitigar muchos los impactos que tenés por cualquier tipo de eventos. Porque la verdad que no estamos exentos de tener eventos. En el tratamiento de efluentes tenemos eventos, pero lo importante es poder mitigarlos a tiempo para causar el menor daño posible, que eso también es parte de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Lo primero es no hacer daño. Ahora, si no tuviste otra alternativa, bueno, trata de hacer el menor daño posible. Y eso es algo por ahí que muchas veces no se ve y que no se tiene en cuenta. Y que en los sistemas de gestiones sí están bien explícitos y sí sabes cómo responder ante una crisis inmediatamente. Entonces, por eso la responsabilidad también de gestionar a través de la documentación. ¿Fue difícil convencer al mundo directivo de Grupo Libertad de, che, hay que ir por este camino, y si hicimos esto, después va a venir esto y después vamos a tener que hacer esto? ¿Fue difícil por ahí convencerlo? No. La verdad que el grupo directivo de Libertad tienen claro cuáles son las metas, cuál es el propósito. Fue pionero. Grupo Libertad fue pionero en estos temas. En la eficiencia energética ni hablar, que fue pionero. Y en la parte de economía circular también, en grandes superficies fue pionero. Y está Diego atrás de esto, Diego Sabat, que él es impulsor y muy pro de todas estas cosas. Con lo cual la dirección siempre ha tenido esa vista de ir por este camino. Cuando presentamos la parte de energías renovables, también la pasamos mal al principio. Con la energía renovable, porque fuimos el primer retail en firmar un PPA de energía renovable. Y bueno, y justo en un momento coyuntural del país complicado, entonces, bueno, la dirección apoyó. Y la verdad que hoy por hoy estamos muy contentos de haber incursionado en ese camino y ya renovamos el PPA por 5 años más. Y ahora estamos buscando ampliar el volumen de nuestra matriz en renovable. Hoy estamos en un 40% y lo queremos llevar a un 80%. Bien, ¿por qué me decís que fueron pioneros?
¿Qué hicieron, qué tienen y hacia dónde van? Hablemos de energía renovable, después vamos por la... Bueno, fuimos pioneros en qué sentido. Libertad siempre estuvo en el tema dependiendo de la coyuntura y el costo de la energía, en el ahorro energético. Bien. Ahorraba, se relajaba, cosa que le pasan a todas las empresas en un país donde la tarifa sube y baja, sube y baja. En el 2017, cuando ya la tarifa estaba más estable y alta, ahí querían dejar de hablar de ahorro y a ellos les propuse empezar a hablar de eficiencia energética. O sea, una cosa es ahorrar, apago la luz, otra cosa es ser eficiente, que es usar la energía cuando la necesito. Y ahí empezamos un programa de eficiencia energética apoyado con unos chicos, mucho trabajo de campo, mucha concientización. Empezamos a medir, pusimos medidores inteligentes en nuestros predios, con reportes, con alarmas. Empezamos a meter mucho parte de, no era inteligencia artificial, pero era así Big Data, manejo de datos. Empezamos a encontrar un montón de pérdidas de energía por todos lados. Empezamos a hacer buen uso. Empezamos a hacer publicidad interna. De hecho, ganamos un premio Acon por una campaña publicitaria que hicimos, muy linda. Y bueno, y así fuimos capturando los ahorros, demostrando esos ahorros que venían por parte de la eficiencia. Y bueno, la frutilla del postre era, bueno, ya tenemos todo. Viene, bueno, certificamos, hicimos la certificación ISO 50001, fuimos los primeros, el primer retailer en la Argentina en certificar la norma ISO 50001. Y eso nos llevó a participar en un congreso internacional de eficiencia energética, donde sacamos el primer premio, que es todas las empresas que certifican la ISO 50001, evalúan el proceso de certificación y cuáles son los mejores que hicieron, y bueno, y te dan un reconocimiento mundial, que nos dieron en Estados Unidos ese reconocimiento. Fuimos la primera empresa argentina en tener ese reconocimiento. Y bueno, y eso nos dio también el reconocimiento de Argentina Eficiente, que lo entré en el Ministerio de Economía en Buenos Aires. Estuvimos con la gente de L'Oréal en ese premio. Y bueno, y de ahí dijimos, listo, ya tenemos la certificación, ya sabemos que somos eficientes, la frutilla de postre era, vamos a incorporar energía renovable. Empezamos a ver si convenía la autogeneración, si convenía el PPA. Me llovieron un montón de opciones, un montón de cosas locas, porque hay chamanes por todos lados de las energías renovables. Y bueno, terminamos haciendo un PPA con una empresa grande de energía, y fuimos el primer retail en firmar ese PPA. Y lo firmamos por un volumen de un 30% de nuestra matriz. Muy superior a lo que te dice la ley que te No, un volumen importante ya de por sí. Tenemos 30% de un consumo importante, porque ustedes tienen un consumo importante por la superficie que tienen. Nosotros tenemos un consumo importante. Si es a nivel país, igual el PPA, tenemos un volumen importante. Con la eficiencia energética redujimos un 32% el consumo, con muy poca inversión. Hicimos inversiones, obviamente, en actualización de tecnología LED, retrofit de frío alimentario, y todo el layout de cámaras frigoríficas lo hicimos de nuevo. O sea, hicimos cosas, la medición inteligente la hicimos, pero tampoco fue una gran inversión, fue una inversión que se recuperaron en un año, al menos de un año. Bueno, y todo eso, más todo lo que es la parte comunicacional, que tiene mucho que ver el tema de cambiarle el chip a la gente de cómo utiliza la energía. Esa era la siguiente pregunta. Eso fue fundamental, el chip, y que la gente acompañe. Y acompañó, la gente de Libertad acompañó muchísimo. Yo no lo puedo convencer a mi hijo que apague la luz de su habitación. Se la tenés que cobrar. Se la tenés que cobrar y vas a ver. Mi papá me decía, ¿qué pensás que soy hijo de Peque? Pero no, la gente de Libertad tiene mucho compromiso. La gente muy comprometida,
y apoyó muchísimo, con las campañas que hicimos, apoyó muchísimo este cambio cultural, tanto en eficiencia energética como en reciclado también. Acompañan muchísimo, la verdad que es muy comprometida. Que a veces no nos damos cuenta, porque a veces cuando hablamos de estas cosas parece que vas a tener que hacer un estudio, viste, con ingenieros de la NASA para ver, y a veces, che, te va, apaga el aire, apaga la luz. No, sea, es mucho más simple de lo que uno cree. Vuelvo a repetir, hay muchos chamanes de la eficiencia energética. Me encanta la palabra chamán. Es que hay muchos. Me he sentado a hablar con muchísimos, y la realidad es que vos necesitas gente que venga y te diga, anda y apaga eso. No, pero anda y apaga eso. Vos apaga eso, apaga esta hora. Mira, nosotros hemos descubierto aire acondicionado fantasma, que le llamábamos, porque se prendían a las 3 de la mañana. Y lo descubrimos por la medición inteligente que hacemos, pero lo descubrimos y ese aire, y era un tipo que hace 10 años que trabajó en Libertad, que puso una receta en un aire que se prendía a las 3 de la mañana, después la persona se fue, nunca más nadie vio esa receta, y estaba cargada en un PLC la receta esa, y bueno, y el aire se prendía a las 3 de la mañana, y claro, a las 3 de la mañana no hay nadie lo escuchaba, y era consumo energético que se perdía. Entonces empezamos con mapas de calor. Horas de un aire andando para la nada. Pero de eso te puedo contar muchas bombas de agua, bombas de pozos que se prenden, porque están programadas y alguien las programó, se fue, nunca avisó, no quedó registrado en ningún lado, y bueno, y eso es energía que se pierde. Mucha energía que se pierde. Mucha energía. No te digo, con poco esfuerzo nosotros en 2 años redujimos un 32%. 32%. Es un montón, 32%. Muchos megas. Son muchas. Nosotros consumíamos en el 2017 88.000 megas por año a nivel total país, ¿no? Sí, sí. A nivel total país. Y hoy estamos en 62, entre 58 y 62. Es muchísimo. Qué cambio. Sin el acompañamiento de la gente, del personal, evidentemente es imposible. era imposible. Es imposible. Y respecto de esto de energía renovable, o sea, eficiencia energética y de energías renovables incorporadas. Y respecto del tratamiento de los líquidos que me contabas. Bueno, nosotros, Libertad, al ser una gran superficie, tiene que tratar sus líquidos residuales. Bien. ¿Sí? Tenemos en todas nuestras plazas de Córdoba, en todo el país tenemos, sí, en todo el país tenemos plantas de tratamientos con distintas tecnologías para el tratamiento de esos residuos, de los efluentes. En Córdoba principalmente tenemos que ser muy cautelosos porque en el predio de Rivera Indarte nosotros volcamos a río, con lo cual tenemos que cumplir la normativa 847, que es una normativa muy estricta que te mide los niveles de contaminantes que puede llegar a tener el agua o los niveles permitidos que podés tener a vuelco en río. En cloaca pasa lo mismo, tenemos niveles determinados, pero es mucho más laxo, es mucho más flexible. Con lo cual tenemos sistemas de gestiones ambientales, porque tenemos que ser muy rigurosos en el cuidado de nuestras plantas. Las plantas de tratamiento de efluentes son sistemas biológicos vivos y que hay que monitorearlos. Constantemente. pH es como una persona. pH, tenés que ver la cantidad de lodo que tiene, si está turbio el agua o no. Es que los procesos biológicos, cuando empezás a intervenir en procesos biológicos, no es fácil, es complicado. No es fácil la cantidad de oxígeno que le pones, si le pusiste mucho, si le pusiste poco, floculantes. No, tenés un montón de pautas que tenés y es todo de laboratorio. Todo medido, todo de laboratorio, mediciones permanentes. Trajimos un aparato de afuera para poder medir los nitratos, porque el tema del vuelco al río hace mucho hincapié en la parte de nitratos. Entonces medimos permanentemente los nitratos. Tenés que tener todo registrado, porque como te dije antes, ante una contingencia, lo primero que tenés que demostrar es que vos hiciste todas las cosas bien. Estuviste haciendo las cosas bien, hubo una contingencia, puede haber una contingencia, si viene alguien me contamina. Nosotros, el Libertad, aparte de tener el hiper Libertad, tiene la parte del mall comercial. Y los locatarios, si bien acompañan, pero bueno, alguno puede tener algún volcamiento o algún contaminante.
eso te llega a la planta y tenés que saber cómo atacarlo rápido. Puede ser un hidrocarburo que lo tenés que atacar rápido, entonces lo tenés que contener. Para eso tenés que tener todas las mediciones online que tenemos. Ustedes pertenecen a un retail, a un grupos internacionales. ¿Cómo es en otros países? ¿Están en la misma? ¿Van en el mismo sentido? Digamos, hay un manejo global del grupo. Sí, el Grupo Calleja está en El Salvador, Uh-huh. en Colombia, en Uruguay y en Argentina. Sí, globalmente tienen la misma línea, la misma visión. En Colombia están más fuertes. En Colombia tienen muy desarrollado la parte de responsabilidad social, con lo cual de ellos nos nutrimos mucho, compartimos muchas experiencias. De hecho, tienen una empresa de energía en Colombia, y en El Salvador tienen empresas de energías renovables, de paneles solares, con lo cual sí, el grupo está muy alineado a lo que se viene, a lo nuevo que se viene y lo que empieza a demandar un poco también el mercado, ¿no? Uh-huh. Estas alternativas. Porque la verdad que hoy por hoy la energía renovable, más allá de los beneficios ambientales, hoy económicamente está conviniendo. Hoy económicamente es una buena apuesta. Es una buena apuesta. Sea por el mecanismo que sea. Ya sea autogeneración o a través de un PPA. La verdad que hoy es un producto que conviene. Bien. Y supongo que en el diálogo que tienen constante los diferentes grupos, porque vos debes tener relación con gerentes que están en la misma que vos en otros grupos. Hay un sentido en el que en el que se avanza, digamos, en general en el sector privado, ¿lo ves así? Sí. No me convenciste mucho con ese sí. No. Estaba pensando si contestarte desde el Grupo Libertad o a nivel general con otros gerentes de otras industrias. Yo creo que sí, que todas las industrias van por ese camino, una en mayor o menor medida. Yo trabajé en otra industria, en el Parque Industrial Ferreira, en otra empresa, y también estaba muy alineado con esto de la sostenibilidad. Eh, y en el parque, te cuento la experiencia en el parque, porque ahí sí nos juntábamos, todos estaban en esa misma línea, con lo cual por lo menos la sensibilidad está. La sensibilidad está. Después, y ahí es por lo de la duda, es nosotros en este país coyunturalmente estamos en un sub y baja. Entonces, muchas veces tenemos tiempo para darle prioridad a estas cosas y muchas veces lo dejamos de lado. Y generalmente estas cosas son las primeras que se empiezan a dejar de lado cuando te aprieta el zapato por otro lado, sobre todo cuando impacta directo en el negocio. Entonces, si yo estoy en el mundo del retail y hay una caída de venta, coyunturalmente, por el contexto para una caída de venta, y yo vengo con la banderita de la energía renovable, me va a decir, ok, está buenísimo, pero para que el negocio... El problema lo tengo en este lado. Sí, está La claro. entiendo, pero el problema, por eso, pero yo creo que en la normalidad todos vamos a ir por ese camino y todos están pensando en eso. También te lo he preguntado porque es tu laburo, es tu métier, te ocupas de estas cosas, estás pensando continuamente en estas situaciones, pero más allá de que sea un trabajo, me parece que hay una cuestión de compromiso, porque sin el compromiso es muy difícil poder lograrlo, digo, más allá de que tiene que haber el sustento del negocio funcionando y todo lo demás atrás. Tienes que tener compromiso de la gente. Primero tenés que creer que esto es lo que es y que funciona. O sea, uno primero tiene que creerse esto, tiene que apasionarse de esto, después salir a buscar el apoyo. Y el apoyo viene cuando te ven con la pasión y te ven que funciona, el apoyo viene solo. Y el compromiso, sí, fundamental. Como te lo dicen todas las normas, de la dirección para abajo tienen que estar todos comprometidos, si no, nada de todo esto funciona. Si la dirección no es la primera que está convencida y comprometida de que este es el camino, de ahí para abajo no agarra a nadie. Con lo cual, lo primero es uno, y después tratar de transmitirlo de la mejor manera para convencer al resto. Y cuando viene el compromiso de la dirección, la verdad que después fluye todo, pero todo fluye y todo sale. Y todo sale bien. Y todo sale bien. Ya si hay dudas, ya empieza a salir, uy, esto no va a andar.
pero no. Y otra cosa que me olvidé de comentarte, que también estamos en otro proyecto, me olvidé de comentarte porque lo tenemos ahí en stand-by, en este preciso momento está en stand-by, pero nos sentamos a hablar con Mateo Ligato el otro día de nuevo. Estamos con ellos haciendo generación de energía a través de los residuos orgánicos. Bien. Así que ese es otro proyecto que lo habíamos comenzado muy fuerte, lo tuvimos que dejar en stand-by por cuestiones operativas nuestras, pero bueno, el otro día con Diego nos juntamos con Mateo y empezamos a ver la logística de nuevo como para poder generar, pero la verdad que estábamos tratando mucho residuo orgánico y transformándolo en energía. Me quedo con dos palabras que usaste en esta última parte de la charla, convencimiento y pasión. Me parece que esa es la piedra basal de todo esto y que es el, digamos, el puntapié para todo el camino que vas trazando hacia adelante. Son los pilares que te sostienen esto. Son los pilares que te sostienen esto, porque como te dije, cuando el foco está en otro lado, esto te queda de lado y empieza a tambalear. Y son los dos pilares que te los van a seguir manteniendo. Y todo se recompone. La economía cambia, el contexto país cambia, el negocio va a volver a surgir. Y esto, si no lo mantenés, después es muy difícil reflotarlo. Si lo dejas caer, es muy difícil reflotarlo. Estas cosas son muy difíciles de reflotarlas porque la gente pierde el convencimiento. O sea, che, hice todo esto y ahora porque no lo hago más y ahora me lo volvés a pedir de nuevo, no tiene sentido. Entonces hay que sostenerlo independientemente de las tormentas que estemos transitando. Todos estos modelos, todos estos sistemas, estas gestiones, son de largo plazo. Hay que sostener. Yo soy un convencido de que hay que sostenerlas, hay que bancarlas, hay que bancar los trapos, como decimos en el rubro, y sostener a largo plazo. Por eso tiene sentido que un PPA sea 5 a 10 años, a 15, y las inversiones en eficiencia o en energías renovables sean a largo plazo. Porque son cosas que no van a pasar de moda, son cosas que las vamos a hacer ahora o dentro de 15 años. En algún momento el mercado nos va a pedir que lo hicieron. Gracias, Octavio. Gracias a ustedes por el espacio y encantado de esta charla. Nos encanta escuchar estas cosas y saber que desde lo privado también se está trabajando en esto. Así que gracias por compartir. Bueno, gracias a ustedes. Octavio Menso, gerente de Facilities de Grupo Libertad, nos ha acompañado contándonos en qué anda el grupo en todos estos temas que acá en Hagamos Circular la Palabra le damos especial importancia y que tiene que ver, por ejemplo, con las energías renovables y fundamentalmente con la sustentabilidad. Si lo querés volver a ver al programa, ya sabes, en los canales de YouTube siempre disponible. Gracias, que estén muy bien.